Amén. Cada vez que empezamos una nueva serie de predicación, siempre me estoy preguntando a mí mismo, ¿es realmente la voluntad de Dios que hablé de esto o es el tiempo correcto? Sabemos que la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios y es un mensaje eterno para nosotros, prácticamente en cualquier circunstancia, pero a veces Dios tiene una palabra específica para nosotros en un tiempo específico, ¿no crees? Así que cuando uno prepara una predicación siempre está preguntándose, ¿será el momento? ¿Será el buen día para decir esto, verdad? Y el Señor puso en mi corazón de hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis, que ya hemos hablado varias veces de esto, y dije, ¿por qué? Porque al otro día hablamos de la comunión, ¿verdad? De la iglesia, y lo que es la iglesia en definitiva, que es la comunión. ¿Y qué significa eso? Y después, la pregunta que nos pueden hacer es esta, ¿no? ¿Y nosotros cómo andamos en ello? ¿Cómo andamos? No sé si ustedes hicieron una pregunta, ¿ves? En vuestras propias vidas, si estáis dispuestos a ponernos delante del Señor esta mañana y decir, Señor, mírame. Con este doble sentido, ¿no? De decir, mírame, quiero sentir tu amor, quiero sentir tu aprobación, pero también quiero sentir tu dirección sobre mí, ¿verdad? Y esta canción que acaban de cantar los chicos, que yo no la conocía en absoluto, y es una exclamación exacta por lo que viene a continuación. Así que digo gracias, Señor, porque esta mañana voy a meter la pata. Hablaremos de lo que tú quieres que hablemos, y eso me llena de gozo. Si bien estos mensajes son siempre difíciles de recibir, porque son mensajes personales que, si bien se dirige hacia las iglesias, cada mensaje lo podemos tomar para nosotros mismos. Desde el momento que desviamos la atención sobre otros, desde el momento que decimos, bueno, eso le irá bien al otro, estamos equivocados. ¿Entendemos? Entonces es muy importante que captemos esto esta mañana. El descubrimiento de distintas iglesias, no todas las iglesias son iguales y semejantes, y de la mira que tiene Jesús sobre ellas nos deja pensar que Jesús también nos mira a nosotros, su iglesia hoy. Los elogios, cuando leemos yo conozco o reconozco, o las advertencias cuando dice Jesús en Apocalipsis, lo que tengo contra ti, deberían a la vez animarnos y ponernos en guardia sobre nuestra situación, tanto como comunidad que como individuos personales que hacen parte de esta comunidad. Descubriendo hoy una iglesia numerosa que persevera, equilibrada, con un mensaje cristocéntrico y obras de compasión, a quien Jesús hace una declaración chocante que tenemos que conocer y que no podemos ignorar. El mensaje profético no solamente para cada cristiano individual, sino también para nuestra iglesia y para las iglesias de Canarias. Un momento único para encontrar un nuevo amor perdido, una resurrección espiritual. Y necesitamos esta mañana ponernos delante del Señor y decirle, mírame, Señor. Y a través de estos próximos domingos va a ser como una especie de repaso sobre nosotros, sobre nuestra iglesia, pero a nivel personal, naturalmente, sobre cada persona. Y este fin de años empezamos a celebrar la Navidad. Pronto entraremos el primero domingo de Adviento, creo que es el próximo domingo, y así nos acercaremos de Navidad, de la luz que viene. Vamos a festejar la llegada de Jesús en este mundo, pero Jesús ha venido hace 2000 años, y también al final de este año es el tiempo para nosotros de decir,
con el salmista, dice, examíname, oh Dios. ¿Estás dispuesto a hacer esto? Examíname para que lo que tú me enseñes yo lo puedo poner al día y así empezar el próximo año. ¿De acuerdo? Examíname, oh Dios. Pero cuando decimos examíname, oh Dios, tenemos que estar dispuestos a que Dios no nos acaricie simplemente así. Porque Dios tiene algo más para nosotros. Y todo lo que hace Dios en nosotros es para nuestro bien. Incluso las correcciones. Y cada vez que leo el libro de Apocalipsis me fascina. Yo no sé si ustedes son fascinados por el libro de Apocalipsis. Algunos dicen, ¿verdad? Cuidado que está diciendo ahí, ¿verdad? Para mí me fascina. Y en mi juventud, cuando me convertí, ¡wow! ¡Qué fantástico! Leía el Apocalipsis, pero saltaba los primeros 4 capítulos y al capítulo 4 empezaba a leerlo, porque dice, se sube al cielo. Entonces trataba de ver qué nos propone el Señor para el futuro. Y vamos uno y se quedaba asombrado, ¿no? De los tanques, de las bombas y de todo eso. Y uno se quedaba así, atontado. Y bueno, y entonces he leído muchos libros sobre esto y me atrajo muchísimo. Pero les aseguro que ahora, no sé si es por la vejez, todavía no estoy, ¿verdad? Pero estoy, como dice el otro, en la adolescencia de la vejez, está bien. Entonces yo leo Apocalipsis, me gusta mucho más los primeros 4 capítulos, o 3 capítulos. No es que los otros no me gustan, obviamente que sí, pero me siento mucho más llamado por estos primeros capítulos. Son extraordinarios, son extraordinarios. Juan el apóstol se encuentra en la isla de Patmos. Aquí es una isla pequeñito en el Mediterráneo, pegado a Grecia. Grecia tiene miles de islas, de islotes y de tal, por eso es un lugar turístico absolutamente maravilloso. Y dentro de estas islas pues hay una isla que se llama Patmos, es una especie de roca en medio del mar, y recibe la visita de Jesús. Ya anciano va a recibir una revelación extraordinaria, no solamente sobre lo que Dios va a hacer en el futuro, sino sobre Jesucristo mismo, de quién es, cómo es ahora. Él había conocido a Jesús, lo sabemos. Había sido llamado como pescador a pescador de hombre. Conocemos los evangelios. Ya anciano, Juan va a recibir esta revelación, pero lo que sabía él del Señor Jesús lo había visto en su juventud cuando fue llamado por el Señor Jesús. Después ha visto los milagros, ha participado a momentos realmente extraordinarios. En el monte lo vio transformado en un momento dado. Después fue llevado al pie de la cruz y vio cómo murió y vio cómo Jesús le dijo a Juan ahí al último momento de su vida, le dijo, tú coge mi madre, ocúpate de ella. Y Juan seguramente lo habrá hecho. Y Juan pues fue, dice, como el discípulo amado. Por eso todo lo que escribe es muy condensado sobre el amor. Y se sintió amado especialmente por el Señor Jesús. Y había conocido al Señor Jesús el día de su resurrección. Lo vio personalmente después. Fíjate un poquito cómo es esto, ¿no? Y justamente cuando lo vio subir al cielo, otra cosa extraordinaria que habrá visto, ¿no? Si ustedes y yo pudiéramos ver con nuestros ojos eso, yo creo que nunca dudaríamos nunca de la vida, ¿verdad? Y sin embargo, Juan pues había vivido todo eso, pero no era todavía, no lo había visto todo. No pudo decir, bueno, yo lo vi todo. Como hay cristianos que dicen, yo la Biblia la he leído ya 3 veces. Como que se la sabe toda, ¿no? Yo hace 20 años que voy a una iglesia. Tú no me vas a aprender y enseñar nada. Así me dijeron cuando llegué aquí. Ya era jovencito, tenía 23 años, 24 años y puff, uno me dice, bueno, este pequeño pastor, ¿para qué sirve? Yo sé mucho más. El que dijo eso ya no está en las iglesias hace tiempo, pero no sé dónde estarás, pobre. Juan había visto mucho más que nosotros y sin embargo está en la isla, está recluido ahí
había sido llenado por el Espíritu Santo el día de Pentecostés, miles de conversión había visto, pero también la persecución, había visto gente morir, decapitada, quemada, crucificada, torturada por su fe, y había estado en las 7 iglesias mencionadas como pastor, había sido al mismo tiempo víctima él mismo de persecuciones, metido y lanzado en agua hirviente, nos dice la tradición, y había sobrevivido y ahora fue deportado y llevado en una cueva en la isla de Patmos donde no había ni un gato. Y estaba solo ahí, perdido, recluido. Después de todo lo que había vivido, termina ahí. Y es en este momento que va a recibir el mensaje más extraordinario que podemos ver en la Biblia. Uno de los momentos más increíbles, donde él mismo se va a encontrar con Jesucristo glorificado. Una dimensión todavía que él desconocía. Después de haber vivido todo lo que había vivido y visto todo lo que había visto, Jesús va a tener un encuentro con él que le va a llevar mucho más allá todavía. ¿Estás dispuesto a tener un encuentro con Jesús que va un poco más allá de lo que tú sabes? Porque saben, a veces somos como esta gente que dice, yo me lo sé todo ya. El Señor ya no tiene nada que decirme. Y nos dice el texto que el día del Señor, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la presencia de Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Eso lo entendemos. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Él solito, en su cueva, recluido, perseguido, abandonado. Va al culto el domingo. ¿Es verdad? Y se presenta delante de Dios, porque cuando se dice el día del Señor, para los cristianos era el domingo. Y tenía esa costumbre, igual que los judíos tenían costumbre de reunirse los sábados, porque era la costumbre, era el mandamiento de Dios. Ellos realmente celebraban la resurrección de Cristo, entonces se reunían los domingos, por eso lo estamos haciendo nosotros aquí. Y consagramos el domingo, y debe de ser consagrado el domingo para la adoración al Señor. Habéis hecho bien en venir, ¿vale? Pero entendemos eso. Yo sé que en el Nuevo Testamento también podemos decir, todos los días son el día del Señor, no hay un día que no lo es, ¿verdad? Y tenemos que, pero el hecho de reunirnos y de tener nuestro momento con Dios, y vemos que Juan, en su situación, en su momento, el domingo es de respetar, y él viene y tiene su momento en el Señor. Dice, estaba en el Espíritu, es decir, que entró en la alabanza, entró en la adoración delante de Dios, se puso él mismo solito. Quizás se había preparado una predicación para sí mismo, no lo sé. Pero, ¿me entendéis este momento tan extraordinario? Y oí, después dice, detrás de mí una gran voz como siendo de trompeta que decía, escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: Efesos, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y después, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a un semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¡Wow! De repente entra Juan sorprendido por lo que ve, y recibe una orden de escribir una carta. Este día del Señor. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. La cuestión que podemos hacernos es, ¿y si Jesús me escribiera una carta a mí esta mañana? ¿Qué es lo que pondría? O si nos escribiera a nosotros como iglesia, ¿qué es lo que pondría? ¿Cuáles serían sus elogios? ¿Cuáles sus reprochos también que Él me haría a mí? ¿Saben? Cada carta escrita nos van a poner literalmente delante de Él. Y estos próximos domingos espero que no tendremos miedo de ello. Decir, quiero ponerme en la presencia del Señor,
Pero eso puede hacer que Dios nos haga mirada específica sobre nosotros, tanto como iglesia como persona. Y cada carta termina con estas palabras: el que tiene oído para oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y siempre tenemos esta frase al final. Hay una tremenda diferencia de estar expuesto a la palabra y oír la palabra. Hay gente que durante años y años son expuestos a las palabras y que se han blindado a ella. Es decir, que la escuchan, pero ya está. Están expuestos a la palabra, pero la palabra jamás penetra en ella. El otro día estuvimos en el monte con Joao y hablamos justamente de este camino duro, recibe la semilla y los pájaros vienen y la comen. Conocemos esta historia de la parábola de Jesús. Pues hay una diferencia entre escuchar y olvidar. Si yo vengo los domingos, escucho y me olvido de todo. A oír, comprometerme y actuar. Y todos conocemos a gente que hace años y años que están expuestos al Evangelio y aparentemente no pasa nada en sus vidas. En cada una de estas cartas hay un cumplido, un reproche que nos lleva a una decisión de cambio. ¿Estás dispuesto a ello? A una promesa para el próximo año también. Una decisión de cambio, una actitud de corazón delante de Dios de decir: Señor, no me opondré a lo que me vas a decir. ¿Estás dispuesto a ello? ¿Quién está dispuesto a oír entonces? Amén. Decidir cambiar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Decidir que yo no he llegado todavía, no me lo sé todo, y el Señor tiene que examinar mi corazón para volver a poner los patas arriba si acaso y a plantar otra vez sus semillas de bendición sobre mí. Y es un trabajo de todos los días, es una actitud que tenemos que tener siempre dispuesto a recibir lo que nos quiere decir. ¿Sabe? Este mensaje está escrito por Jesús, no es el mensaje de un pastor, por bueno que sea, sino de Jesús mismo. Y la descripción que nos hace en el versículo 16 es extraordinaria. No es el Cristo crucificado, sino que es el Cristo todopoderoso. ¿Y cómo nos es descrito? Dice, primero, el libro del Apocalipsis significa revelar, y o quitar el velo, y podemos decir que Juan en este momento se le quitó todavía el velo que tenía sobre la persona de Jesús, a pesar de todo lo que sabía de él y había visto y había sentido y se había sentido en comunión con él. Este momento cuando fue al Señor Jesús, no es ese Señor Jesús que se está paseando en el borde del lago Galilea, donde le saludaba así: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y se daba la colada y tal, ¿no? Podemos imaginar este tiempo del Señor Jesús con sus discípulos. De repente lo ve así y cae al suelo. ¡Oh! Y se queda aplastado por lo que ve. Se da cuenta de repente de quién es este Jesús, que él mismo ha servido, que él mismo ha adorado, que él mismo ha predicado. De repente lo ve delante de él y ¡wow! ¡Qué extraordinario! Si pudiéramos nosotros por un minuto, un segundo, realizar quién es Jesús, les garantizo que seríamos diferentes. Dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía el aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. ¡Wow! ¿Quién no? Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y él estuvo muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Date cuenta de esto, que estoy vivo al lado de Dios y tengo la llave de la muerte y la en mis manos. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Y en cuanto al ministerio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Wow.
el que detiene las 7 estrellas. ¿Saben? Los historiadores y comentaristas se ponen de acuerdo para explicar que Juan probablemente hace referencia al emperador romano de la época, que le había enviado al exilio y que perseguía a los cristianos con un propósito de hacerles desaparecer. Estaba harto de los cristianos y empezó realmente después de 30 años de cristianismo, de predicaciones, de crecimiento fantástico de la iglesia, viene una gran persecución sobre la iglesia. Se llama Domiciano o algo así. Y saben, los emperadores romanos no tenían ninguna humildad ellos. No eran gente humilde y sencilla como nuestros presidentes. No. Cuando un emperador moría era proclamado Dios. Era beatificado. La costumbre se ha guardado un poco después, ¿no? Pero para otras cuestiones. Pues este no esperaba morir, no esperó morir para ser beatificado, para ser nombrado Dios, sino que él se proclamó Dios de su vivo. Estando vivo, dijo, yo soy Dios. Y entonces en las piezas de moneda, como podemos verlo aquí, no solamente lo vemos así como era uno de los primeros que puso su cara en las monedas, ¿no? Hizo realmente clavar su rostro en las monedas, pero aquí lo vemos aquí sosteniendo las estrellitas ahí, que son las estrellas del cielo, y las tiene en sus manos para decir, yo soy yo. ¿Eh? Yo soy Dios y las tengo en mis manos. Entonces piense que que Jesús le recuerda a Juan, mira, este dice que tiene las estrellas, el que las tiene soy yo. El que las tiene soy yo. Yo soy el que es el alfa y el omega, el que nunca termina, nunca fue creado y nunca termina. El principio, el fin. Realmente tengo en mis manos las 7 estrellas de las iglesias. Las tengo en mis manos. Qué tremendo es eso. Y Jesús le recuerda a Juan que él tiene estas estrellas en sus manos, y todos los que se oponen a que yo edifique mi iglesia van a tener que vérsela conmigo. Y este emperador, el más. El imperio romano desapareció. Jesús y su imperio y su iglesia sigue aquí, amén. Y seguirá siempre. Amén. Jesús le recuerda a Juan esto. ¿Y cuántos se dan cuenta de que hacemos parte de la iglesia sostenida por la mano de Jesús? Amén. Somos iglesia sostenida por la mano de Jesús. Y eso es algo extraordinario. Entonces Jesús va a decirle a Juan, escribe el ángel de Éfeso. Y hoy vamos a empezar a ver esta iglesia, quién era y qué es lo que le dice Jesús. Y probablemente nos sentiremos muy identificados con ella en gran parte. Y espero que realmente el Señor, a través de estos mensajes, nos aclara las cosas sobre nosotros, y que podamos caminar con más autoridad el próximo año, con más firmeza, a nivel personal y a nivel iglesia también. Y escribe al ángel de Éfeso. Y tenemos eso, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto, hablando de Jesús, de su soberanía sobre la iglesia, de su poderío, porque él tiene la iglesia en su mano. Nos pone con mucho temor, pero con mucha tranquilidad también a la vez, ¿es verdad? Tenemos que Jesús nos tiene por su mano. ¿Y quién nos quitará de su mano? ¿Quién se atreverá a quitarnos de ahí? El único que lo podrá hacer es el Jesús mismo, ¿no? Por eso el temor que le podemos tener. Pero por otro lado, qué tranquilidad. Qué tranquilidad. Bien, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancias y has sufrido por mi nombre y no has desmayado.
Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, y si no te arrepientes. Perdón. Escribe al ángel de Efeso. Hay en cada carta un esquema similar. Cuando las leemos todas, siempre hay una presentación, es decir, nos mete en el contexto de la iglesia, qué es lo que está viviendo, su situación. Después, las riquezas de los elogios, eso lo veremos en detalle. ¿Sigue? Sí. Y después vemos la revelación y la corrección. Así es. Así que vamos a ver por cada una de estas etapas. Primero la realidad y el contexto. Dice, si leemos los hechos, podemos descubrir cómo nació la iglesia de Efeso. No sé si ustedes tienen algunos conocimientos, pero que sí. Pero bien, por si acaso, pues sabemos que es Pablo que empezó a predicar ahí en uno de sus viajes misioneros. Y cómo se formó esta iglesia en esta ciudad tan estratégica, y cómo se formó rápidamente una iglesia fuerte, numerosa y poderosa en el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles. Vino a ser el epicentro de la propagación del Evangelio en toda la región. Esta iglesia se formó en una ciudad muy específica que veremos ahora en el video, y después vemos cómo fue el centro, un epicentro de predicación, donde se abrieron muchas otras iglesias en la región. Y probablemente las otras iglesias nombradas fueron iglesias satélites o más, que se han abierto después. Vamos a ver un poquito. A la época de la redacción del libro del Apocalipsis, Éfeso era una ciudad inmensa. Era una de las 3 ciudades más grandes del mundo y la más grande de Asia Menor, actualmente la Turquía moderna. En estas imágenes pueden ver cómo aparece una reconstrucción en 3 dimensiones de la ciudad de Éfeso, desde los descubrimientos realizados por centenares de historiadores y arqueólogos que están trabajando en este lugar desde hace décadas. Se piensa que en la época de la ciudad de Éfeso contaba con 250.000 habitantes. Esta ciudad era importante gracias a su puerto, donde centenares de barcos transitaban cada año, haciendo de esta ciudad un centro económico de gran importancia. Podemos imaginar a la gente caminando por la calle principal, todo de mármol, que conducía al imponente anfiteatro de Éfeso, que podía recibir 25.000 personas. En el libro de los Hechos, capítulo 19, un gran alborote tiene lugar cuando una muchedumbre enfurecida se opone al ministerio de Pablo. En lo alto de la ciudad se podía contemplar el templo Artemis, una de las 7 maravillas del mundo. Grande como un terreno de fútbol, con 127 columnas, era 4 veces más grande que el Panteón de Atenas. Era un centro mundial de adoración pagano y perverso, ligado a un centro bancario y una industria religiosa que controlaba la ciudad. Si estudiamos el itinerario escogido por Pablo en sus viajes misioneros, podemos descubrir que ciertamente tenía una estrategia bien definida de anunciar el Evangelio en las grandes ciudades, porque sabe bien que son centros de influencias capitales, y que ahí un gran número de personas podrá oír el Evangelio de Jesucristo y ser propagadores de la buena noticia. Así vemos el contexto donde está. Una ciudad enorme, 250.000 habitantes, casi como Santa Cruz. Ya en la época era una de las ciudades más grandes del mundo. Y una ciudad que tiene su templo ahí, que imponente, donde todo el mundo va a adorar en este templo, veremos después. Y vemos que Jesús entonces va a hablar a una iglesia que ha nacido ahí, que ha crecido en este ambiente, que se ha desarrollado, que ha venido a ser numerosa, y la cual Pablo estuvo 3 años predicando en esta iglesia, así que les ha formado. Es una iglesia realmente constituido o edificado sobre la palabra de Dios. Y es muy importante saber esto.
Y vemos que Jesús va a dar 10 cumplidos, a una advertencia a esta iglesia. Una advertencia ciertamente dramática. ¿Saben? Hay dos peligros que encontremos en la iglesia de hoy. Primero, cuando uno ve los comentarios encontrados en el Facebook, en Internet, en YouTube, yo qué sé, ve las predicaciones, oye muchas cosas, no sé si ustedes a veces se dedican a ello, o leen un poquito lo que se está escribiendo por ahí, pero es que muchos se dedican exclusivamente a criticar y a desmontar a otros pastores, a otros ministerios, a otra gente, a denunciarles. Parece que le tienen un ministerio propio de defensa del Evangelio, ¿no? Entonces se dedican especialmente a ello, a desacreditar a otros y a romper el trabajo de Dios. Y nunca, o prácticamente nunca, se ve una iglesia, un predicador que alaba a otro y que le dice lo bien que está al otro y que bien que está haciendo las cosas. Así que para no hacer lo mismo, yo quiero decir que hay gente aquí en Canarias, de otra iglesia, de los cuales ni siquiera tenemos mucho contacto con ellos, y yo les aplaudo esta mañana por lo que están haciendo. Amén. Nosotros queremos reconocer el trabajo de esta gente. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que en la iglesia, incluso en nuestra iglesia, a veces yo no quiero que me aplaudes. Y después te aplaudo. Aplaudo al grupo de alabanza esta mañana. Vamos a darle un aplauso. ¿Sí? Gracias a los que trabajan en la obra social también. Un aplauso para ellos. A los que no se sabe nada, pero han visitado gente, que han cuidado a enfermos, que quizás le dieron palabras de apoyo a uno y a otro, y que han entrado en este ministerio de la verdadera koinonia, ¿no? Así que un aplauso para todos ustedes. Y dejemos de criticarnos. Empecemos a reconocer las cosas buenas que hace el otro. Es la mejor manera para que siga haciéndola y que la haga mejor todavía. ¿Verdad? Y el mensaje de esta carta es así, ¿no? Empieza Jesús a declarar y a describir lo contento y los aplausos que Él mismo da a esta iglesia. Qué bonito es eso, ¿verdad? Sería extraordinario ver a Jesús esta mañana aplaudirnos. ¿Verdad? Ay, les aplaudo por eso. Y para eso, no, que va. Somos esa falsa humildad, ¿no? Dice, bueno, somos así un poco, ¿verdad? Por otro lado, pues, el otro problema es que no solemos aceptar con agrado ningún reproche. Y no miramos a nosotros mismos para arrepentirnos y a cambiar. Y estas cartas están escritas para eso también. O sea, por un lado, para saber que Dios ve, y que Dios contempla, y que Dios es consciente de lo que hacemos. Amén. Pero por otro lado, tenemos que estar dispuestos en aceptar y reconocer y arrepentirnos y cambiar de actitud cuando Dios nos habla. Yo sé que es difícil de aceptar el reproche cuando viene de otro. Hay que reconocer que a veces Dios habla a través de otros. Pero a veces decimos, ¿y tú quién eres para decirme esto? Pero hoy el Señor Jesús es el que nos habla, ¿verdad? Que no soy yo como pastor, ni nadie más, ni Juan. Eso está escrito. Entonces vamos a tomarlo como viene del Señor, y ahí todos tenemos que cagar la boca. Bueno, si tú nos dices eso, Señor, ¿qué voy a hacer? Es así lo que tengo que hacer. Así que el mensaje de estas cartas nos lleva a analizar nuestra situación. Así que bravo por tu servicio y pasión. Cámbiala. Bravo por tu servicio y tu pasión. Veo que trabajas, que oras, que te ocupes de la obra social, que eres constante en tu preparación con el grupo de alabanza. Veo y bravo por ello. Buscas la excelencia. Y los Efesios
vivía una situación ciertamente difícil. Vivía en medio del templo Artemis. Es interesante porque este templo había sido construido sobre lo que pensaban ellos que era la Diana, ¿no? La Diana de los Efesos, se llama así. Que era una estrella que había caído del cielo y que había caído en este sitio. Y probablemente había pasado en el pasado que un meteorito o algo así había caído. Entonces ellos habían pensado que una estrella había caído en este sitio. Y entonces empezaron a adorar a esta estrella caído del cielo. Nosotros sabemos que detrás de las estrellas que caen del cielo se esconde el diablo, como dice el otro, ¿no? Pero bueno, en este caso más todavía, ¿no? Y se hizo, aquí vemos ahí lo que queda de este templo ahora. Antiguamente era así, ¿verdad? Se hizo justamente un centro de adoración y de prostitución. Yo he visto, es curioso, perdóname la similitud, pero no puedo hacer otra cosa. En Santiago visité la catedral y al salir de la catedral hay una estatua enorme en la plaza de la Reina del Cielo, que está ahí. Y la gente ha construido toda la adoración sobre la Reina del Cielo que está ahí. Y ahí tiene también las estrellas en su mano. Fíjense cómo son las cosas, no han cambiado, ¿verdad? Pues aquí en esta ciudad estaba ahí este templo de adoración y todo el mundo en la ciudad adoraban ahí, se prosternaban y se prostituían con miles de prostitutas sagradas. Porque la forma de culto era acuéstate con una prostituta y así comunica con la diosa. Bueno, es una manera de ver las cosas, ¿verdad? Así es, el templo de Artemis. La estrella que cayó del cielo. Y tenemos estos letreros que están en el suelo. El pie indicaba la dirección que tienes que tomar. Y cuando veía un signo así, con un nombre ahí, decía, esto, aquí hay una prostituta sagrada. Tú puedes entrar por ahí, la encuentras. Así que en todas las plazas, en toda la calle principal, estaban estas marcas en el suelo. Y uno caminaba y, pues por ahí tengo que ir. ¿Les suena algo eso? Por ahí tengo que ir. Cuando uno se pasa por nuestras calles, estamos bombardeados. Ahora no está marcado ahí, pero vamos. Abren los periódicos. Por ahí tienes que ir. Por ahí tienes que ir. Así que también utilizaba sistemas de publicidad para que la gente fuera conducido a la muerte segura. Tenemos estos letreros. Pero podemos encontrar otros letreros más tarde, que es este, que es interesante porque también está en la calle. Y este quiere decir Ictius, Jesucristo, Señor, Hijo de Dios y Salvador. La iglesia había crecido tanto que hubo un momento donde hubo un alborote porque los del templo vieron que su negocio se venía abajo y entonces empezaron a atacar a Pablo y tuvo que huir incluso. Porque su negocio de las ventas que hacían ahí para las prostitutas y especialmente para el templo, se venía abajo. Entonces vemos que hubo un alboroto, y lo puedes ver en los Hechos de los Apóstoles. Es interesante. Pero en las calles, la iglesia tenía empezaba a tener importancia que también había letrero marcado en el suelo que decía eso. La forma de Jesús dice Jesucristo Señor, Hijo de Dios y Salvador. Así que lleguemos a un momento en que había dos opciones en la ciudad: el templo de Artemis y su reina del cielo, o Jesucristo, el Señor de los vivos. Y los cristianos habían elegido servir a Cristo con pasión, dice el texto. Yo conozco, veo que tú has elegido vivir en contra de eso y de vivir realmente entregado a Cristo. ¿Es lo nuestro esta mañana? Veo eso, el Señor Jesús lo ve en los Efesios, la primera cosa que les dice. Pablo escribirá esto a los Efesios: no somos salvos porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Pablo explica que no somos salvos por las obras, por lo que hacemos, pero somos salvos para entrar en las obras que Él ha preparado de antemano. Y eso es una declaración también. Yo conozco tus obras, dice Jesús a la iglesia de Efeso. Conozco, yo sé lo que estás haciendo. Tú no lo estás haciendo para salvarte a ti mismo, lo estás haciendo porque tú me amas, porque tú has entendido ahora que Dios ha preparado obras para que tú entres en ellas y que empiezas a cumplirlas. ¿Entendemos eso? Así que entendemos que no se dejaron contaminar por el ambiente, por las presiones de este mundo, sino que con pasión trabajaban a la edificación de la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Pablo escribirá esto a los Efesios: no somos salvos sino salvo por la fe, salvo por las obras, sino por la fe. Y ahí escribe esto. Eso es, bravo por tus obras, bravo por lo que estás haciendo. Yo lo veo, lo reconozco y te aplaudo. Es siempre fantástico saber que el Señor es consciente de cada gesto que hacemos. Es consciente y se regocija cuando ve a sus hijos entrar en las obras que Él ha preparado. Amén. Después dice, más tarde, dice, bravo por tu seriedad con la palabra. Seriedad en cuanto a la palabra de Dios. Dice, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Wow. Así que esta iglesia rechazó las ideologías de modas. Estamos invadidos, ¿saben?, por ideología de modas. Modas del día. Durante estas últimas décadas se han oído cosas verdaderamente asombrosas. Y predicadores, especialmente televisivos, con una audiencia abrumadora, han declarado cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. En Efesios también pasaba igual. Falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos mentores, gente que se autoproclaman mentores de gente, así que van a ayudarte, a dirigirte, a dominarte para enseñarte el camino. Si no te sometes a ello. Y pasaba eso también en el tiempo de Pablo, después que estuvo ahí y se fue de ahí. Pablo tendrá que escribir un montón en sus cartas veremos siempre esta referencia: cuidado, les denuncio, los falsos profetas, falsos apóstoles, gente que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y no quiero decir por eso que todos los que se dicen apóstoles no lo son. Estoy diciendo que algunos es otra cosa, ¿vale? No vayas a pensar que ahora voy a desacreditar a todo el que se pone un título encima. A veces, bueno, si quieren ponerse este título, gracias. Si no les pesa demasiado, pues que lo soporten ellos. A mí no me llamen apóstoles, por favor, porque creo que me sería demasiado para sobrellevar. En Éfeso también pasaba eso. Entonces hay que discernir entre mentores y mentirosos, ¿vale? Los mentirosos son los que buscan adueñarse de uno, fines económicos, fines de poder, fines de satisfacer su propio ego. Son gente que traen cosas nuevas. ¿Saben? No hay nada nuevo que tenemos que aprender y saber. Hay cosas las cuales tenemos que volver a descubrir, que es otra cosa. Amén. Tenemos que volver a descubrir lo que Dios ha dicho, y muchas veces se perdieron muchas enseñanzas de Dios en el camino. Nos las hemos olvidado, las hemos dejado de lado, y tenemos que volver a la palabra para redescubrir estas cosas, arrepentirnos y volver a caminar con ellas. Amén. Eso es. Pero oír nuevas cosas, novedades y cosas que no aparecen en la Biblia nunca,
ahí tenemos que cuidarnos de ella. ¿De acuerdo? Así que Dios no va a enseñarnos cosas nuevas. Él va a recordarnos las que hemos dejado en camino. Amén. Eso es otra cosa. Así que los mentirosos van a traer cosas nuevas y van a abrir los ojos de la gente y la gente va a empezar a aplaudir. Y aquí venimos a escuchar a veces a profetas que vienen con miles de profecías que nunca se cumplen, pero bueno, son bonitas y la gente les aplaude. Y tenemos que ser serios con esto y decir como él: has hallado o has examinado, has sometido a prueba los que se dicen apóstoles, los que vienen con este título encima. Y no estoy hablando de los que vienen escritos así, sino que se toman por, ¿no? O profeta o lo que sea. Ahora es muy de moda últimamente todo eso. No significa que no existe, que no los hay. Significa que tenemos que someterle a prueba. Es otra cosa. Amén. Así que tenemos que esta iglesia de Efeso sí era ejercitada en este menester, ¿no? Ellos sí no tomaban a cualquiera que venía ahí aplaudiéndole: ¡ay, qué bonito, qué lindo lo que estás haciendo! Y tal. No, Pablo les estaba enseñando, y les enseñaba la palabra, y les enseñaba la doctrina, y les enseñaba todo lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, y les hacía vivir esto, y la gente era consciente de ello. Por eso yo te invito a que escudriñes las Escrituras. De verdad es muy importante. Estamos en un tiempo donde cada vez hay más confusión. En los últimos tiempos vendrá tiempo donde hasta los propios creyentes serán llevados a la confusión, dice. Y la única manera de nosotros seguir firme en Cristo es conocer la palabra de Dios. Así que tú has puesto a prueba y tú conoces la palabra de Dios y tú tienes una seriedad en cuanto a la palabra de Dios. Me asusta cuando una persona no sabe nada de la Biblia y dice: ¡ay, Señor! Sí, está bien. Pero yo me gustaría esta mañana, y no es un reproche, simplemente es una advertencia y un grito a todos ustedes: estudien la palabra. De verdad. Vayan a la palabra. Déjense de ideas en la cabeza. Tenéis que descubrir la palabra y apoyar vuestra fe sobre lo que está escrito y enseñado. Amén. Así que es un elogio que Jesús les hace. En el Salmo 14, por ejemplo, el Salmo 43:3 dice así: envía tu luz, que es el Urim, la palabra hebrea para eso, y tu verdad, el Tumim, que ellas me guían y me llevan a tu santo monte y a tus moradas. Dice: cada vez que Aarón se presenta de mí, en Éxodo, deberá llevar puesto el chaleco, así tendrá sobre su pecho los nombres de las tribus de Israel, para que yo me acuerde de ellas siempre. Además, deberá de llevar una bolsita con el Umim y el Tumim, las dos piedritas que usará para conocer mi voluntad. Umim era la luz y el Tumim era la verdad. Dos cosas que tenemos que tener sobre nosotros cuando nos presentamos delante de Dios y que queremos predicar y que queremos anunciar la palabra de Dios a otros: es la luz de Cristo y la verdad que la acompaña. Amén. Es sumamente importante. Después: conozco tu sacrificio y sufrimiento y perseverancia, dice el Señor. Bravo por tu sufrimiento, los he visto cuando oraste por otros, cuando sufriste de compasión por el otro. Yo sufrí contigo, estuve a tu lado, he sentido lo mismo. Qué extraordinario de ver esta iglesia que ha estado en esta dimensión de la koinonia, realmente los unos por los otros. Conozco eso, dice el Señor Jesús. El Señor ha visto. Gracias, Señor, por eso. ¿No es extraordinario de decir eso? El Señor ve, conoce, reconoce y aplaude cuando hay que aplaudir. Porque sabe todo de nosotros. Gloria a ti. Yo oigo unos amén un poco timidillos. ¿Sí? Es que no hay nada de esto que nos corresponde. Usted conteste. No lo sé. Pero después viene la revelación.
la revelación y la corrección, pero tengo esto contra ti. ¡Wow! Eso no lo sabía, Señor. ¿Cómo es posible? Tú me analices y de repente has dejado tu primer amor. ¡Wow! Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Una advertencia increíble, ¿verdad? Solo una. Pero si no te arrepientes, tu luz en esta ciudad va a apagarse. La luz de esta iglesia en la ciudad de Efeso, si no se arrepiente, se apagará. ¿Y por qué? ¿Por sus obras? No. Por su amor a Cristo. Por su amor a Cristo. El amor a Cristo es lo esencial de todo, ¿verdad? Ponernos delante de Dios, decir, ¿dónde he perdido mi amor? ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos llegar a perder el amor, el entusiasmo? Eso lo veremos el próximo domingo. Hay muchas cosas que nos ocurren y que nos hacen perder nuestro primer entusiasmo, el amor de Dios. A veces yo he oído muchas veces, y va para los que hace poco que se han convertido. Ahí he oído a veces cristianos que decían, ¡ay, qué entusiasmo tiene este nuevo convertido! Ya se le pasará. Que no se te pasará nunca. Amén. No. Tenemos que entender que nuestro amor a Cristo va a ir creciendo siempre más, porque lo vamos a descubrir cada vez más. Y es así. Cuando la verdad viene a oponerse al amor, cuando es un golpe, a golpe de versículo que acabamos, que atacamos, destruimos a otro. Esas son algunas cosas que nos ocurren. La verdad viene a oponerse al amor. ¿Saben? Cogemos, ¡ay, pero la Biblia dice! ¿No? Y vamos, cargamos los versículos en nuestra carabina o nuestro fusil y le metemos balas de versículos y cuando vemos a uno, y es como un videojuego, ¿no? Pero a base de versículo bíblico. Los versículos son auténticos, son verdaderos, son de verdad, son la verdad, no podemos decir lo contrario. Pero la manera de mandarlo, nada tiene que ver con el Señor, ¿verdad? Eso, hay tantas actitudes así que vemos en las iglesias y vemos en iglesias también. Estas iglesias que han decidido no compartir con ninguna otra iglesia, separarse, cerrarse sobre sí mismo, porque nosotros somos los verdaderos, nosotros somos los buenos, nosotros somos los de la doctrina, nosotros somos de la palabra, y como ustedes no lo son, y como ustedes gritan cuando alaban al Señor, no vamos con ustedes. ¿Pasa eso, saben? ¿No lo sabíais? Lo siento. Así que es así, la doctrina se separa de la obra del Espíritu, es decir, yo voy con la doctrina, pero después todo lo que es espiritual, todo lo que es mi amor al Señor, todo lo que el Señor va a hacer en mi corazón, me lo dejo de lado. Solo la doctrina, ¿sabes? La doctrina es importante, pero el Espíritu lo es ante todo. Y queremos que esta iglesia sea movida por el Espíritu, no solo por la doctrina. Amén. La compasión deja lugar al desprecio o la indiferencia. Cuando gente cae, cuando hay problemas, entonces en lugar de tener esta compasión por ellos, los rechazamos. Los excluimos. Hay que reprender, ponerle en disciplina para que aprendan. Y ahí vamos. O pasamos de ellos. O los cristianos y la iglesia consideran que ya hicieron lo suficiente. Dirían, nosotros hace años que estamos trabajando y no vemos nada, entonces estamos así. Y entonces hay una tendencia a perder el entusiasmo, el verdadero amor, ¿verdad? Seguimos. El Señor Jesús está reducido a un concepto al cual adherimos y no a un Señor que adoramos. Eso también viene a ser eso.
Defendemos un concepto, defendemos a una persona y todo lo que podemos entender en la Biblia, pero no es nuestro Señor, no es aquel que nosotros doblamos rodillas delante de Él, de verdad. Nos cuesta tanto. Cuando predicamos el arrepentimiento a los demás, pero no a nosotros mismos. Es bueno eso, ¿verdad? Podemos decir, a ver si acepta al Señor, a ver si tiene una relación con el Señor, a ver si tengo... Y nunca miramos hacia nosotros mismos, nunca miramos a nuestro yo. Y la rutina y los rituales sostienen la revelación. Es decir, entramos en costumbre, eso lo hicimos siempre. En Navidad tenemos que poner las velitas, si no lo hacemos estamos perdidos, Señor. En fin, podríamos decir eso. La vamos a poner igual, pero da igual. ¿Entendés lo que quiero decir? Es decir, estas costumbres que uno tiene, entonces después se aferra a ellas y solo queda eso. Y perdemos la revelación, que es lo que Dios quiere para nosotros hoy. Señor, te pedimos tu dirección. Estamos dispuestos a inclinarnos delante de ti para que nos guíes de verdad. Tú eres el Señor de la iglesia, no nosotros. Así que voy a terminar diciendo, las revelaciones más grandes de nuestras vidas no están en nuestro pasado, sino en nuestro futuro. Dios tiene grandes cosas para ti, para mí, mañana también. No es mirar solo atrás, ay, como el Señor me bendijo así. Sí, es verdad, tenemos que reconocerlo, pero saber que no hemos llegado. Tenemos mucho que descubrir en el Señor y mucho que vivir en el Señor.